Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos en otro Show Más de la Conciencia y esta tarde acá en Chile, tarde-noche ya en España, tenemos una invitada de élite. Ella es la maravillosa Mardia Herrero, la conocidísima española que ha robado el corazón de muchos chilenos y el mío, porque yo me encanta su forma de expresarse, soy una admiradora de Mardia y el día de hoy le invité para hablar sobre su obra Amarás. Amarás, ilumbrar el hilo dorado que ya nos conecta con el origen. Hola, Buenas tardes, ¿cómo Marcela, ¿qué estás? tal? Acá ¿Se me ve estoy. bien? Sí, se te ve perfecto. Te doy la bienvenida a todos los que ya de mi comunidad que se están comenzando a unir. Estábamos todos esperando el momento de compartir nuevamente contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy... Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Además me hace mucha ilusión siempre hablar con eh, gente que está al otro lado del Atlántico, ¿no? Me hace mucha ilusión porque siempre os he sentido como hermanos a todos los países latinoamericanos, ¿no? De hecho, hice la tesis doctoral, la hice sobre literatura hispanoamericana y siempre he tenido como sí, esa sensación de hermandad muy profunda. Mira qué lindas palabras. Y qué linda obra, qué lindo libro, tu libro, porque me he ido interiorizando y aquí tengo unas preguntitas hechas para que hagamos un análisis eh, de Amarás. Bueno, presentarte para los que no te conocen, escritora española, filóloga, creo que lo dije bien, profesora, ¿ya? Y dueña de un gran corazón, como dije yo. Así que vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo surgió la idea de Amarás? ¿Y qué significado tiene para ti el concepto de la hermandad transversal? Bueno, la idea de Amara surgió en torno a una conferencia que me invitaron a dar en la Universidad de Zaragoza, aquí en España, en un contexto de un encuentro de psicología transpersonal. Entonces, después de pues, leer a los diferentes psicólogos transpersonales y cotejarlos o hacer espejo entre ellos y mi propia experiencia, de repente tuve como la necesidad de compartir lo que yo sentía que era como una apertura del paradigma hacia una dimensión más relacional, en lo espiritual, pero también en lo social, a todos los niveles, ¿no? Entonces, la idea de una hermandad transversal tiene que ver con la sensación de que hemos estado demasiado en la modernidad separando sujeto y objeto y necesitamos un puente que comunique los términos opuestos, por un lado, y por otro lado, dice Jaime Buigas en un libro precioso que tiene sobre la Sinfonía del Universo, dice que es necesario que pasemos de la ética del 2 a la estética del 3, ¿no? Entonces, desde ese paradigma relacional se plantea la posibilidad, y en este sentido ayuda mucho la globalización, que tiene también una parte muy luminosa, y es la posibilidad de tejer relaciones que estén nutridas de sinceridad más que de formar parte de formas religiosas o tradiciones religiosas concretas, ¿no? Entonces, esa hermandad transversal nos uniría más allá de nuestra pertenencia formal a una identidad religiosa. Qué, qué excelente respuesta, muchas gracias, Mardia. En el libro se menciona la unidad de lo vertical y lo horizontal. ¿Podrías tú profundizar en cómo esta integración se manifiesta en la vida cotidiana? Así es, sí. Bueno, en primer lugar, esta idea de vertical y horizontal parte de la síntesis que yo hago del Evangelio. No solo yo, ¿no? Esto no es que yo me lo haya inventado o lo haya descubierto, sino es la síntesis que el propio Jesús hace de la ley, en el fondo judía, ¿no? Porque Jesús era judío, y es la síntesis de la propia ley judía que cualquier rabino versado en el asunto podría alcanzar, ¿no? Y entonces es esa doble dimensión, la vertical sería el primer mandamiento, tal y como aparece en los evangelios: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo lo que eres, ¿no? En el fondo era
como el Shema Israel, y luego la segunda parte, el segundo mandamiento, que tejería la horizontal, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? De tal manera, la vertical es como el número uno, la unidad de lo real, y el abrazar el misterio por encima de todo lo que podamos imaginar de él, y el segundo sería como semejante al primero, es decir, la manifestación o la creación, todo lo que podemos ver es una metáfora de lo divino, sería extender en horizontal ese amor de tal manera que el amor vertical y el amor horizontal se hicieran también uno, ¿no? Desde el amor a la propia manifestación, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Bueno, esto lo vivo yo, que tengo 5 hijos, ¿no? Y lo vivo cotidianamente. En el fondo, se traduce en que si conseguimos vivir desde el amor en el sentido, no desde un sentimentalismo barato, sino vivir desde el amor significa vivir con el corazón en su sitio, con el corazón centrado como intersección entre esa vertical y esa horizontal, ¿no? Cuando eso se da, el corazón se abre, ve desde el amor y entonces todo lo que hacemos se vuelve sagrado, ya sea si estamos cocinando, si estamos caminando, si estamos compartiendo un té con amigos, si estamos haciendo un trabajo que parece prosaico, todo aquello que nos ocupa, si el corazón está en nuestro sitio, se llena de sacralidad, se llena de significado, se llena de sentido y se llena también de belleza. Entonces es una invitación a eso. Decía Santa Teresa que no nos preocupáramos si nos tocaba cocinar, porque si nos tocaba cocinar, Dios estaría entre los pucheros, ¿no? Pues es un poco eso. En la medida en que tu corazón se coloca en su sitio, esa intersección exacta entre la vertical y la horizontal, ahí de repente todo florece a tu alrededor. Qué lindo, qué lindo. Como nada es casualidad, en este momento yo estoy pasando por procesos emocionales, cambios, y todas tus palabras me hacen mucho sentido. Estaba muy entusiasmada de poder escucharte. ¿Qué papel Mm. juega? Mi tercera pregunta es, ¿qué papel juega la poesía mística en tu obra? ¿Y cómo se contribuye a transmitir su mensaje? La poesía mística. ¿Sí? Bien, es una pregunta muy interesante. Yo respeto mucho la poesía, la amo mucho y la respeto mucho, de tal manera que me cuesta atreverme con la poesía, ¿no? La admiro tanto que siempre soy como muy cuidadosa con esto, ¿no? Y entonces, claro, pues la cima de la poesía mística española, que sería San Juan de la Cruz, me genera asombro, me genera aprendizaje y me genera conciencia de la belleza continua, ¿no? Eh, Mi apego, sin embargo, o mi filiación es más hacia Santa Teresa, que era una gran prosista, ¿no? Pero mi vocación es la de la prosa poética, sobre todo. ¿Por qué? Esto tiene también un significado. Para mí es posible, a través de la mística de lo cotidiano, unir también la prosa y la poesía. De tal manera que una vida eh, cotidiana, vivida a fondo, se manifiesta literariamente como prosa poética, casi siempre, ¿no? Entonces mi vínculo o mi manera de hacer tiene que ver con la prosa, pero una prosa poética, una prosa rimada. De hecho, hay a veces que tiene ritmo, que coge ritmo y estoy más pendiente del sonido o del ritmo de las palabras que del significado cuando escribo, ¿no? Y en ese sentido mi gran maestra es Santa Teresa, que Santa Teresa, ella decía que no era poeta, lo decía ella de sí misma, sobre todo era una prosista excepcional, ¿no? Qué bella respuesta. Como madre, escritora y peregrina, ¿cómo influyen estas facetas en tu enfoque espiritual y en su escritura? Eh, Pues para mí habitar la maternidad es como habitar el opuesto del peregrinaje. Durante mucha etapa de mi vida, bueno, por lo menos 7, 8 años desde que yo hice el Camino de Santiago por primera vez, me sentí sobre todo peregrina. Yo sentía que mi identidad fundamental era la de peregrina, porque ahí, cuando estaba peregrinando, siempre hacía la misma peregrinación a Santiago de Compostela, pero cuando estaba peregrinando sentía que estaba en mi hogar.
Mi sensación era como que había encontrado mi identidad más profunda, que eso era lo que yo quería hacer toda mi vida. Pero claro, uno necesita regresar a casa y habitar pues lo cotidiano, lo concreto, porque el Camino de Santiago o cualquier peregrinación sirve como metáfora de tu vida, pero como un retiro espiritual o como 40 días en el desierto no puedes vivir siempre allí, ¿no? Es solo una etapa, entre paréntesis, que metaforiza el resto de tu vida, ¿no? Entonces, como para habitar el opuesto, en el fondo, la invitación que me dio la vida, porque yo necesitaba mucha concreción, porque estaba muy volada, estaba muy, o sea, vivía mucho en el mundo de la imaginación. Entonces yo creo que para curarme de eso, la vida lo que me regaló fue una pareja que me acompaña, Rafa Millán, a quien quiero mucho, y de ahí, de nuestro amor, surgieron pues 5 hijos, ¿no? Ha habido frutos intelectuales, espirituales, pero también ha habido frutos biológicos, que también son intelectuales y espirituales en el fondo, pero que son biológicos, ¿no? Que se materializan directamente en forma de ser humano. Y, y curiosamente, cuando yo me hice madre, ahí me descubrí como habitando el arquetipo opuesto que el de peregrina. ¿Por qué? Porque la madre es la que siempre está en el mismo sitio, la que está para acoger, la que recibe, y no la que está siempre caminando y cambiando de casa, sino la que es hogar. Entonces, al convertirme en hogar, eh, me di cuenta de que en realidad también, si yo era algo, era también sobre todo eso, ¿no? Y vivir la maternidad, todos estos años he vivido la maternidad a fondo, la he disfrutado muchísimo. Y me he dado cuenta de que en el fondo soy peregrina y también soy madre. Son dos opuestos, pero cuando consigues encontrar identidades desde las que vivir por amor, ¿no? Y desde las que vivir con amor, entonces, en el fondo, hagas lo que hagas, es solo una cosa, ¿no? Al final, aunque sean opuestos, en realidad son lo mismo. Ya que bella respuesta y qué bendición haber conectado con Rafa. ¿Cuántos años llevan juntos? Llevamos 15 años juntos. 15 años. Mira, estuve viendo una entrevista que te habían hecho, que, como era el título que decía, Vislumbrar el hilo dorado, y ahí se hablaba de parte del libro que tú tuviste una crisis a los 22 años, no sé si estoy hablando en lo correcto. Eso Y es. Con 22 años tuve una crisis como existencial ya, porque estaba acabando la carrera y no sabía muy bien qué hacer con mi vida. O sea, más bien yo percibía como el futuro como una especie de callejón sin salida, ¿no? Porque no tenía ni idea de qué es lo que quería hacer con mi vida y como lo que la universidad me podía dar, como ese conocimiento que yo anhelaba y por el que entré a la universidad, es como que había tocado cierto techo y ya no sabía por dónde continuar. Y entonces en medio de esa crisis cogí fiebre, de hecho una fiebre que no consiguieron identificar con una enfermedad concreta, es decir, era una fiebre sin foco, había fiebre y ya está, pero no había enfermedad, ¿no? Y, y después, muy poco después, pues sucedieron una serie de cosas como llenas de sincronicidades. Apareció en televisión Alejandro Jodorowsky, que es chileno. Él hablaba de la psicomagia y de la metagenealogía, y entonces yo me compré sus libros, hice el árbol genealógico, empezaron como a sanarse cosas del sistema familiar, cosas muy importantes que en la medida en que salían a la superficie, a mí me ayudó un montón Alejandro Jodorowsky. De hecho, considero que la lectura de sus libros ha sido para mí una llave muy importante en mi vida. Y de ahí se empezaron a sanar cosas y después, en cuanto acabé de leer esos libros, me marché al Camino de Santiago, ¿no? Y ahí, en el Camino de Santiago, cambió todo. Es como que se dio la vuelta al calcetín de mi vida. es como que nos tenemos que romper, perdernos para poder realmente encontrarnos, es como algo así. También se hablaba de un sueño que tú a ti se te repetía, no sé si se te repetía o tú te acordabas de un círculo de fuego que te iba encerrando y que tú ibas haciendo ibas cavando. No sé si recuerdas esa información. Sí, sí, Rafa, mi marido, que es especialista en sueños, él dice siempre que hay a veces que tenemos sueños en la infancia que o son repetidos o son lo suficientemente significativos como para que los guardemos en la memoria. Y muchas veces esos sueños que tenemos de infancia tan poderosos para nosotros, funcionan como la plantilla
de toda nuestra vida. Son una especie de lectura o de lupa simbólica de todo lo que se desarrollará después en nuestra vida, ¿no? Entonces, en este sueño yo estaba con mi familia en el lugar donde vivían mis abuelos maternos y entonces se declaraba un incendio alrededor de nosotros en círculo y el círculo se iba cerrando hasta que casi nos atrapaba y entonces de repente cuando el fuego estaba a punto de atraparnos yo tenía como una intuición y es que si cavaba y descubría una piedra preciosa, esa piedra preciosa, al reflejarla con el fuego, abriría como una especie de corredor por el que escapar todos de la muerte, ¿no? Y, y en realidad yo siento que toda mi vida ha sido así, ha sido esa. Es como, de hecho, he sido arqueóloga, o sea, hasta me hice arqueóloga, con lo que siempre he estado buscando algo en lo profundo que fuera tan valioso que diera una alternativa a ese círculo de fuego. Es decir, una esperanza para el mundo entero, una esperanza para mi familia, una esperanza para el mundo entero. Cuando estudié a Jodorowsky, cuando fui como atando cabos desde lo que él decía, me di cuenta de que un bisabuelo mío se había ahorcado en la guerra, ¿no? Y mi abuelo se lo había encontrado de niño ahorcado. Con 11 años mi abuelo se lo había encontrado a su padre así, ¿no? Eh, y luego mi abuelo, con la edad más o menos con la que su padre falleció, desarrolló cáncer de garganta, ¿no? De tal manera que no tenía voz. Cuando yo era pequeña, mi abuelo no tenía voz y respiraba por un agujerito que tenía aquí. Eh, para mí todo eso tomó sentido. De hecho, hasta mi deseo de ser profe, dar conferencias, escribir, tiene que ver con comunicar, que tiene que ver con la garganta. Y en el fondo he sentido que parte de mi vocación, y por eso es tan apasionada, tiene que ver con buscar una alternativa para que el bisabuelo no se ahorque, ¿no? Buscarle una alternativa o una esperanza para que el bisabuelo no haga lo que hizo, ¿no? Pues parte de mi vocación tiene que ver con eso. Qué bonito y qué sentido que tiene. A mí me llama mucho la atención porque mi mamá se quitó la vida de una manera un poco complicada también. Y al escucharte me emociona porque digo, es como que ahora yo también al comunicar y al traer este mensaje, al crear la comunidad de Conciencia, es como de una de otra forma sanar el linaje de mi familia, de las mujeres de mi familia, que tuvieron Sí, algunas trágicas y sí. provocadas, lamentablemente. Así Es que que me... es inevitable que tenemos una vocación que está ligada a todo nuestro entramado familiar, ¿no? Entonces, en la medida en que sanamos cosas, también estamos honrando a todo lo que ellos nos han dejado, ¿no? También hay algo que en la vocación individual que tiene que ver siempre con el entramado familiar, es inevitable. Ay, qué bonito. Sí, porque yo tomaba hartos caminos. También me metí a los bomberos Mm. porque quería, sí, quería de una o de otra manera poder ayudar o poder salvar a alguien. Y ahora entiendo que todo tiene un sentido. Todas las vocaciones que adquirió en mi vida tienen que ver con todos los traumas, con todo lo que me ha tocado vivir. Y también Sí. conocer a ti, conocer a Rafa, han sido súper importantes en mi camino de despertar de la conciencia, en mi transformación. Eh, me ha agradado mucho compartir con ustedes y he aprendido mucho de todo lo que enseñan. Me Hermoso. gustaría hacer otra pregunta. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal que haya sido fundamental en tu camino hacia la comprensión del humor humano y divino? ¿Alguna experiencia personal? Sí. Por ejemplo, puedo contar en el Camino de Santiago, cuando yo tenía 23 años, que yo empecé el camino muy perdida, o sea, en realidad lo que necesitaba era orientación y el Camino de Santiago es justo eso, porque lo único que tienes que hacer todo el día es seguir una flecha amarilla. Eh, Cuando llegué a Santiago de Compostela, tuve una experiencia, claro, yo no tenía como una práctica de oración y no tenía un vínculo fuerte con ninguna tradición, aunque mi familia era cristiana y yo me bauticé y tomé la comunión y todo esto, pero era bastante ignorante de todo, pues, de cualquier práctica, ¿no? Sin embargo, yo creo que el mero hecho de caminar eh, es un acto muy purificador. De hecho, te vas muriendo un poquito a cada paso, porque tienes que ir dejando todo tu pasado a cada paso, ¿no? Y cuando llegué a Santiago de Compostela, tuve una experiencia muy honda que, claro, para
entenderla he necesitado leer a los místicos, porque los místicos hablan todos de este tipo de experiencias, que fue como además la sentí físicamente. Santa Teresa, por ejemplo, habla en la transverberación de un ángel que le clava una especie de dardo en el corazón, que a la vez le genera mucho placer y dolor, las dos cosas a la vez, ¿no? Pues yo tuve como la experiencia de una bola de fuego que me entraba en el corazón y me mostraba lo que era el amor, ¿vale? Me daba como una experiencia muy honda de cómo todo lo que había pasado en mi vida se licuaba en el amor o en la misericordia divina, ¿no? En una especie de océano o de un abrazo materno casi infinito. Y entonces fue una experiencia muy, muy honda, porque vi todos los momentos dolorosos abrazados por esa fuerza boom, que lo trascendía todo y era capaz como de acogerlo todo. Y entonces es muy difícil de explicar, ¿no? Esas experiencias son muy difíciles de explicar y yo llevo toda la vida desde entonces, han pasado más de 20 años, llevo toda la vida desde entonces intentando explicarme aquello, pero fue una experiencia arrolladora y hermosísima. Y además una experiencia que se queda ahí, ¿no? Te genera un estado, es un estado que tú puedes mantener unos días, un estado de apertura, de ligereza, de conciencia de la belleza, los colores eran más vivos, la conversación con la gente era más amorosa, brillaban los ojos de los otros más, podía como leer sus corazones, eso duró unos días, ¿no? Luego eso se va, pero sí queda el recuerdo, o sea, el recuerdo de lo vivido es tan real que queda siempre como una especie de pozo en el alma desde la que construir el resto de tu vida, ¿no? Es siempre que paso por momentos de desesperación, sé que puedo acudir ahí, puedo acudir al recuerdo de aquello que me pasó, ¿no? Interesante. Otra pregunta, acá te va. En tiempos de polarización, ¿cómo crees que la hermandad transversal puede contribuir a la reconciliación y al entendimiento mutuo? Bueno, yo creo que es esencial, pero la propuesta de la hermandad transversal no es tanto una propuesta programática, y es que me gustaría que se creara una hermandad transversal, sino más bien una reflexión desde lo vivido, ¿no? Una consecuencia de lo vivido. En los últimos años, Rafa y yo hemos vivido una crisis de pertenencia. Estábamos en una tárica sufí muy tradicional hasta la pandemia, hasta el año de la pandemia, y ahí hubo una serie de circunstancias que nos llevaron como una crisis de identidad, de pertenencia muy fuerte, y entonces, a la vez que se daba eso, empezábamos a poner en marcha el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube en el que realizamos encuentros, entrevistas con gente de diferentes tradiciones, y entonces empezaba como a entretejerse una especie de amistad honda. O sea, las amistades muy hondas se pueden acabar denominando hermandades, ¿no? Una hermandad. ¿Por qué? Porque lo que te une es la esencia de tu corazón, ¿no? Son esencias, la parte más profunda, la raíz del alma, desde ahí te vinculas con esa persona. Se empezaron a dar encuentros con gente a las que podíamos reconocer, o por lo menos yo podía reconocer como hermanos en este sentido, y a la vez que habitaban diferentes tradiciones, o sea, se decían habitantes de diferentes tradiciones, ¿no? Ya podía ser uno pues budista, otro hindú, otro decirse pues agnóstico incluso, geómetra o lo que fuera, ¿no? Se podían nombrar de diferentes formas, pero en sentido profundo estábamos muy unidos, ¿no? Y entonces me di cuenta de que es posible tejer esta hermandad transversal, pero para eso es necesario entrar en contacto con la raíz de nuestra alma, ¿no? Con el lugar más profundo que nos habita. Y entonces, cuando eso sucede, cuando entras en contacto con dimensiones muy hondas de ti, de repente empiezan a aparecer esos seres, compañeros de camino, que son como casi completamente afines, ¿no? Que vienen como en el mismo racimo que tú, que son una uva del mismo racimo que tú. Al final todos pertenecemos a una gran hermandad transversal con todas estas colaboraciones que estamos haciendo constantemente. Mira qué bonito, qué bello. ¿Qué consejo ofrecerías a quienes buscan integrar la espiritualidad en su vida diaria, sin desvincularse del mundo moderno? Bueno, para mí es esencial este tema, ¿no? Porque una espiritualidad desvinculada de todo lo demás no es espiritualidad, es escape, ¿no? Eh,
bypass espiritual lo llaman. Y yo creo que mucha gente que está metida en grupos espirituales muchas veces está haciendo bypass, lo que están es como escapando de una vida concreta con la que no pueden. A veces no pueden porque hay un trauma no resuelto, porque hay situaciones dolorosas que son imposibles como de digerir. Otras veces no pueden simplemente porque es que el mundo moderno es difícil de digerir. O sea, vivir en un trabajo estresante, 12 horas al día sin parar de trabajar con un ritmo alocado, simplemente por utilitarismo, ¿no? Para ser eficiente, eficaz y vivir en un contexto en el que han desaparecido los valores humanos, pues a veces a uno le dan ganas de escaparse, ¿no? Entonces, en cierto sentido es comprensible. Pero es necesario, ¿no? Decía Santa Teresa siempre, decía, a ver, ¿cómo compruebo yo que las experiencias que tengo, las visiones, los arrobamientos, las experiencias espirituales que tengo en oración, vienen de Dios y no vienen del demonio, ¿no? Ella decía eso. Y ella decía, bueno, pues la única manera que tengo de discernir es que esas experiencias generen obras, es decir, se materialicen. Si has tenido muchas experiencias, yo que sé, conozco mucha gente, por ejemplo, del contexto de los enteógenos, que yo creo que es un contexto que puede ser muy interesante, siempre que sea ritualizado, siempre que se pueda digerir, que haya un proceso de integración, pero he conocido mucha gente en contextos de enteógenos que está muy volada. ¿Por qué? Porque de repente has visto un montón de cosas que de alguna manera tu vida concreta no estaba preparada para ver. Y entonces, si no has hecho el camino de bajar e integrarlo todo, en realidad solo estás volando como una especie de cometa a la que le cortaron el hilo. Eso no es espiritual, ¿no? Para mí, lo realmente espiritual es la integración y la unión entre lo material y lo espiritual, es decir, la unión entre la vida concreta y la vida del espíritu. Son las dos cosas tienen que ir unidas, ¿no? Y en esto soy muy teresiana y abogo mucho por una espiritualidad profundamente encarnada. Qué, qué buena respuesta y que nos da que pensar en qué camino realmente estamos. Nos va a hacer tomar conciencia mucho de los que están ahora conectados y los que van a ver a posterior este espacio. No lo quise hacer muy largo y como última pregunta, bueno, ya agradecerte este espacio a compartir entre las dos. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto literario y espiritual que quieras compartir con nosotros? Uy, sí, estamos trabajando en muchas cosas. En realidad no paramos de trabajar. En literario estoy casi acabando una obra nueva. Bueno, tengo una obra pendiente, un ensayo sobre el encuentro de Francisco de Asís y el Sultán. Lo pasamos a álbum ilustrado, Francis Marín y yo, y luego tengo también un ensayo más largo que está ahí pendiente, pero lo tengo que corregir. Y luego tengo un proyecto casi acabado sobre escribir con el corazón, ¿vale? Estoy tejiendo los últimos capítulos, si Dios quiere, pues en cuanto lo haya acabado buscaré la editorial adecuada para él y si Dios quiere, pues saldrá pronto publicado. Espero que en unos meses, como mucho un año. Ojalá que sí. Desearte entonces que sea un gran éxito, así como fue Amarás y como han sido muchos de tus obras. Te queremos felicitar a nombre de mi comunidad y darte las gracias por compartir este pequeño espacio. Como te dije, no quise hacerlo tan largo porque estaba nerviosa. Eh, Preparé ahí las mejores preguntas que pude. Me despido con mucho agrado y te dejo a ti para que te despidas de tu público, de las personas que están acá conectadas con nosotros. Bueno, Marcela, yo te quiero agradecer a ti que abras este espacio, no solo que me abras a mí la posibilidad de conversar contigo, que ha sido muy hermoso y además siento que nos hemos acercado, ha habido como un acercamiento muy hermoso, pero también toda tu labor pues de anhelo, de búsqueda, de apertura de la conciencia y de crear un mundo más humano, más hondo, más hermoso, ¿no? Siempre alabo mucho estas iniciativas, ¿no? Así que nada, simplemente animarte a que sigas con fuerza desarrollando toda esta labor, que te lleve a lugares muy hondos, muy hermosos y que el barco te haga encontrarte también con muchos hermanos en el camino, ¿no? Y que lo disfrutes a ti y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones, me gusta desear siempre la bendición y ojalá vuestra vida esté llena de sentido. Así es.
Bueno, como tú dijiste, mi camino partió con un querer primero arrancar, con un, así como tipo bypass, puedo ser sincera y decirlo que así, pero en el camino me perdí, me rompí. Ahora estoy pasando por grandes etapas de aprendizaje, de integración, de oscuridad, de todo, entender. Por eso estos compartir me emocionan tanto y abren mi corazón y me ayudan a ver realmente en qué me estoy transformando y la comunidad que estoy creando y la información que estoy ayudando a que se expanda. Así que muchas gracias a ti. Saludo a Rafa que ahí está conectado, que dice amén, así que amén y muchas gracias por compartir nuevamente en otro show más de la conciencia. Besitos para España. Que tengan buenas noches. Cuídense. Chao, chao. Gracias.